Muy buenas tardes. Por este medio pues vamos a comenzar una serie de enseñanzas y vamos a comenzar con esta sobre altar. Así que ¿por qué no nos ponemos en las manos de nuestro buen Dios para comenzar esta enseñanza? Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites y también por esta tecnología que nos permite que tu palabra llegue al corazón que necesite escuchar esta palabra. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que tú limpies mi mente, limpies mi corazón, limpies mi vaso, para que sea el vaso útil, para que sea el siervo útil en tus manos, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu voz operando a través de mí. Limpia mi mente, limpia todo mi ser, porque tu palabra es santa, es pura, que de mis labios no la contamine, sino que realmente la palabra que sale de mis labios produzca vida al que le escucha, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Maestro por excelencia, así que tú guíanos a toda verdad y a toda justicia. Que el espíritu de temor al Señor comience a redarguir nuestros corazones. Que el espíritu de verdad, que el espíritu de sabiduría, que el espíritu de armonía comiencen a operar en este momento. En el nombre de Cristo Jesús establecemos la paz. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con esta enseñanza de altar. Y dice Apocalipsis 3:17. Aquí nos habla de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. En Apocalipsis 3:17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Entonces vemos que la iglesia piensa que es rica, que su condición es, la iglesia actual puede ser autosuficiente, que no necesita buscar el reino, que no necesita buscar a Dios, porque él se siente rico. ¿Pero por qué? Porque hay orgullo. Hay orgullo. El ego está a todo lo que da. Esa es la condición de la iglesia. Y no solo eso, la misma palabra le dice cuál es su verdadera condición. Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y eres un desnudo. Vamos a la contraparte, 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué nos dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuán importante es entender que la condición que atrae a Dios es la humildad. Poco a poco vamos a ir meditando en esto. O sea, esto es lo que estamos poniendo ahorita, son las bases de esta enseñanza de altar, pero vamos a ir aprendiendo a profundidad este hermoso tema. Pero cuán importante es tener un corazón humilde para que Dios escuche nuestra oración. Y no solo eso, porque en este verso lo que también está hablando es de que nos vayamos alineando al reino, al señorío de Cristo, y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Vamos alineando, vamos poniendo orden a nuestras vidas, y como nos vamos alineando y poniendo en orden al reino, nos estamos alineando y permitiendo que el reino ponga orden en nuestro interior. Entonces ahora sí Dios va a escuchar desde los cielos, va a escuchar nuestra oración. Y por eso muchas veces aquí está la respuesta de por qué no escucha nuestras oraciones, porque no cumplimos con las condiciones de un rey, porque Dios es rey y Él está ahí poniendo sus condiciones, pero no leemos con entendimiento. Primera de Pedro 1:15 también dice en su segunda parte: sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que, mis amados, tenemos que entender qué es un altar. ¿Y qué es un altar entonces, Andrés? Un altar es el lugar. ¿Dónde? No un lugar físico, sino estoy hablando de un altar en nuestro corazón. Ahí comienza.
Es el lugar donde se crucifica el yo. Es donde el orgullo muere. Es donde la herida se entrega. Es donde el perdón se libera. Es donde el amor se renueva. Y por eso es el deseo de Dios que se levante un altar en la intimidad de un hogar para adorarle. Antes de llevarlo a un nivel colectivo, corporativo, quiere que comience en el hogar. Recordemos, Adán tenía comunión con Dios en el huerto, en medio de un entorno, vamos a decirlo así, hogareño. Noé, Job, Abraham, Isaac, Jacob, por mencionar algunos, edificaron un altar. Entonces, el hogar no es tan solo un lugar donde vivir, no es un lugar solamente donde comemos, dormimos, sino es un lugar sagrado, donde Dios quiere operar, pero también, algo importante es, quiere establecer su testimonio. Es decir, la vida de Cristo sea evidente en ese hogar. No olvidemos que nuestro servicio al Señor comienza no en una congregación, no en una plataforma, no en un púlpito, sino en nuestro hogar. Ahora, el altar se edifica con obediencia, con corazones que se rinden delante de nuestro Señor. Efesios 5:25 dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el amor en el matrimonio debe ser una expresión del amor de Cristo por la iglesia, no el amor romántico que el mundo nos ha vendido. Esto nos lleva a entender que amar es adoración, que perdonar en casa, eso también es adoración. Ahora, no debemos criar a nuestros hijos de acuerdo a las costumbres de nuestros antepasados o de manera almática. O sea, no tenemos que hacerlo como dice la abuelita, sino como el Señor dice. ¿Y por qué digo que de manera almática? Porque regularmente, ¿cómo corregíamos a nuestros hijos? Cuando estábamos enojados. Cuando ya llegábamos al límite, pasaban el límite nuestros hijos, y entonces ahora sí, ¿verdad? Unas buenas nalgadas. Sino debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y esto es levantar un altar donde el incienso de la obediencia suba al trono de Dios. Vamos a ver un ejemplo: Abraham y Isaac. Siempre que se habla de la historia de Abraham y Isaac, solo pensamos cuando Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo. Pero aquí hay una gran enseñanza. Abraham le enseñó obediencia a Isaac, porque sí, Dios le pidió que levantara un altar y sacrificara a Isaac, pero ¿qué es lo que aprendió Isaac? Obediencia. Que cuando Dios dice algo, se tiene que hacer. Cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Cuando el rey habla, nosotros obedecemos. Esa es la enseñanza que le dejó a Abraham a Isaac, que cuando Dios habla, cuando el rey habla, hay que obedecer. Esa es una de las grandes enseñanzas también de esta historia. No solamente que Isaac iba a ser sacrificado, porque Isaac tenía el entendimiento, tenía el conocimiento de lo que era un altar, porque él le dijo a su padre: Padre, falta el carnero, pero él dijo: Dios proveerá. O sea, Isaac tenía el entendimiento de lo que era un altar, no era ignorante en cuanto a esto. Y por eso a nuestros hijos debemos no solo educarlos, sino disipularlos. El mundo nos ha hablado mucho sobre educación, pero la palabra nos habla sobre disipularlos. Y disipularlos viene de la palabra disciplina. Por eso en Efesios 6:4 nos dice la palabra:
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Discipúlalo. ¿Y amonestación de quién? Del Señor. O sea, de acuerdo a lo que el Señor dice. No de acuerdo a lo que la escuela dice, no de acuerdo a lo que el psicólogo, que ahora está de moda la psicología, y aún dentro de la iglesia, no de acuerdo a lo que la psicología dice, sino lo que el Señor dice, cómo debo corregir, porque aún en eso tenemos que orar, levantar ese altar de oración y pedirle dirección al Señor de cómo criar a nuestros hijos, porque en la adolescencia, en los momentos difíciles, tenemos que pedir sabiduría a Dios de cómo criar a nuestros hijos, de cómo disciplinarlos, de cómo amonestarlos. Y Él nos va a dar el consejo, o decir la forma en que tenemos que hacer la corrección a nuestros hijos. Vamos a ver un ejemplo, para que entiendas lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra. El ejemplo de Elí, ahí en 1 Samuel 3:13. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos ha estorbado. Y él, no los ha estorbado conmigo. O sea, ahí nos está dando el consejo. ¿Cuál es nuestra función como padres? Estorbarles y no facilitarles las cosas, no ser pasalones ni paleros, sino estorbarles. Pero Elí hizo algo, los disciplinó, los quitó del sacerdocio, los estorbó, les llamó la atención, los amonestó. No lo marca las Escrituras. Es que veamos cuán importante es el disciplinar y amonestar a nuestros hijos de acuerdo a la disciplina y amonestación del Señor. Si no, por eso los hijos de Elí terminaron sus vidas como terminaron. Fíjense lo que dice la palabra del Señor para que entendamos más esto, porque ahorita lo estamos viendo de una manera muy superficial. Vamos a verlo después un poquito más a profundidad. Ahí en Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjate, ese es el ejemplo de Dios como Padre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, como Dios nos ama, nos reprende y nos castiga. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama, castiga. Ahí está. Como el padre al hijo, a quien quiere. Entonces, si amamos a nuestros hijos, los vamos a castigar y los vamos a reprender, porque les amamos. Pero mis amados, el panorama que vemos en la actualidad es de familias llenas con sus agendas de activismo religioso, pero sin presencia de Dios. Familias que oran en la iglesia, pero no en su casa. Cantan, brincan, danzan, bueno, algo hermoso, ¿verdad? Pero no hay alabanza ni adoración en su rutina diaria. Hemos cambiado la adoración por la distracción, por la queja, la murmuración. En lugar de levantar un altar, la cambiamos por una serie, una película o por otras actividades. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Entonces el altar en los hogares está arruinado, ya sea por olvido, por tibieza, por apatía, o por cambiar las prioridades de lo urgente, de lo importante, ¿verdad? Cambiamos. Otras cosas son más importantes que Dios, que lo eterno. Así que la restauración, mis amados, de nuestra vida comienza cuando levantamos un altar. La restauración de una familia comienza cuando levanta un altar. La restauración de una nación comienza cuando levanta un altar. También recordemos, Jesús nació y creció dentro de una familia, obedeció a sus padres. Él creció en gracia en medio de un hogar común y corriente, de un hogar ordinario.
Esto nos enseña que el reino comienza en casa, en un hogar, en una familia que levanta su altar. Así que no hay altar, así que si no hay un altar en el hogar, pues nuestros dones, ministerios o el servicio que damos al Señor va a ser inconsistente. Vuelvo a repetir, si no hay un altar en nuestro hogar, no importa los dones que tengamos, no importa el ministerio que tengamos o ejerzamos, ni el servicio que demos al Señor, van a ser inconsistentes, va a ser frágil y va a ser momentáneo. Es importante el altar. De igual manera, los siervos se forman en el hogar. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo que por la fe no fingida y el modelaje, porque su abuela y su madre fueron modelo para Timoteo. Y por eso en su corazón de Timoteo se formó el verdadero siervo. ¿Por qué? Porque en su hogar había un altar. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, vamos a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que el altar más poderoso que podemos levantar no es en los congresos, no es en los retiros espirituales, sino dentro de las 4 paredes de un hogar. Porque allí en el hogar se aprende a perdonar, mis amados, a ceder, a amar con paciencia, a orar e interceder por el esposo, a orar e interceder por los hijos. En esas actividades cotidianas de cada familia se demuestra si Cristo es Señor de ese hogar, porque la vida cristiana se basa en el ser y no en el hacer. Vuelvo a repetir, porque la vida de un verdadero creyente no se basa en el ser, la vida del verdadero creyente se basa en el ser y no en el hacer. Así que debemos, por lo tanto, conocer a Dios no de una manera intelectual, sino como un estilo de vida. Así que no importa, mis amados, si sabemos capítulos completos de la palabra o si sabemos de memoria todas las doctrinas, porque si nuestra vida en el hogar no refleja a Cristo, entonces no hay adoración, no hay un altar de adoración. Porque el estilo de vida en nuestro hogar da testimonio si el altar está encendido o está arruinado. Entonces, toda la atmósfera del hogar se debe rendir a Cristo, el Señor, porque las decisiones se toman en oración, las finanzas se administran en comunión con el Señor. Así nuestros hijos crecerán viéndonos que Dios es más importante que el dinero, es más importante que las comodidades, es más importante que nuestras emociones y deseos. El gozo toma un verdadero significado al saber que no proviene de los bienes materiales, sino de la presencia de Dios. La paz en el hogar no se impone con tiranía o gritos, sino que emana de corazones que reposan en su Señor. Es en ese altar invisible para el ojo humano donde se genera el verdadero poder espiritual. Entonces un hogar así, mis amados, es una extensión del reino en la tierra. Allí no va a haber luces, ni habrá reconocimientos, pero hay gloria. Porque en los hogares las familias no pueden fingir. Yo no puedo fingir en mi casa, en mi hogar, con mi familia, ni actuar. Lo que realmente somos sale a la luz. Entonces, cuando hay un altar encendido, cuando hay presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, ese será nuestro verdadero culto. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, también dice la palabra en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces,
Es en el hogar donde más es puesta a prueba nuestra ¿qué? Nuestra lengua. En medio de los desacuerdos, el estrés y de la rutina diaria. Es cuando elegimos bendecir en lugar de maldecir, agradecer en lugar de quejarnos, orar en vez de discutir, porque el sacrificio que debemos ofrecer en altar son decisiones que tienen un costo para nuestro yo, como el callar cuando se tiene la razón, servir sin recibir un reconocimiento. A mí nadie me va a dar un reconocimiento porque voy y tiro la basura, pero porque amo a mi familia, voy y tiro la basura. Renunciar a mi comodidad para beneficiar al otro, perdonar la ofensa. Entonces, en esto que estamos hablando, vemos expresado el amor de 1 Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13, ¿qué dice? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, bla, 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 y lo vemos hasta todo ese capítulo de 1 Corintios 13. Pero este amor del que habla la Escritura no es un amor romántico, sino que es la vida de Cristo manifestada de manera práctica. Es decir, es el altar operando. ¿Por qué? Porque en el altar está el fuego purificador que quema el ego, que transforma las intenciones del corazón, que convierte una casa común en un santuario para Dios. Por último, el altar es nuestra trinchera para la guerra espiritual. 1 de Samuel 7:10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolas hasta abajo de Betcar. Tomó pues luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todo porque un hombre se levantó y levantó un altar. Vean la importancia del altar también para tener victoria en la guerra espiritual. Así que termino con este verso. Romanos 12, 1 y 2, de acuerdo a la versión del oso, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. ¿Pero cómo? Parece que Pablo está en nuestros días. Parece que Pablo viviera en estos días. Nos dice: no os conforméis a este siglo, porque leímos en el primer verso de Apocalipsis que la iglesia decía que es rica. Y es lo que estamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque se está conformando a este siglo. Y sigue diciendo el verso: más transformaos por la renovación de vuestra alma. ¿Y de qué está compuesta el alma? Mente, pensamientos, parte emotiva y voluntad. O sea, tiene que haber una transformación. ¿Pero por qué? Porque hay una renovación. Para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que no podemos experimentar, en palabras muy sencillas, no podemos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, porque nuestra alma disfrazada de religión nos estorba. Y por eso tenemos que levantar un altar donde nuestra alma muere. No somos liberados de nuestra alma. Y entonces el espíritu es liberado. Y entonces podemos experimentar en nuestro espíritu la buena, la agradable y perfecta voluntad
del Padre para nuestras vidas. Pero entonces el alma es un estorbo. ¿Y la solución cuál es? Levantar un altar cada día. Y Pablo lo escribe porque él también experimentó esto. Porque él también hacía esto. Levantar un altar. Ofrecerse un sacrificio vivo. Para dar una verdadera adoración a quien la merece. Al único Dios verdadero. Así que yo termino esta primera parte. Vamos a estar estudiando a más profundidad este tema de altar, de reino, de muchas cosas que el Espíritu Santo nos está hablando, y es importante que queden grabadas porque las vamos a necesitar en este tiempo. Así que yo le pido al Espíritu Santo que si recibes con fe esta palabra, quede sellada en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tu conciencia, donde el enemigo no puede robar esta semilla, esta poderosa semilla que produce vida, al que la escuche, al que la cree. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.